Bueno, buenas tardes para todos. Hoy cerramos nuestro contenido haciendo una breve reseña, porque es algo muy amplio, de la arquitectura paraguaya contemporánea. ¿Se oye bien, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. llámese arquitectura contemporánea, vamos a ver de los años 50 del siglo pasado hasta hoy en día. Todo lo que ha ido sucediendo en este ámbito. Bueno, sabemos muy bien que la arquitectura moderna llegó aquí a Paraguay una década, no es tanto, una década prácticamente de retraso con respecto al Brasil, Argentina y Uruguay, los países del Río de la Plata. Pero llegó una modernidad, no es una modernidad que se acerca más al protomoderno, los inicios de la modernidad europea. No llegó esa arquitectura, como vemos aquí, bastante limpia, pura, transparente, ligera. Una modernidad más pesada que va a entrar desde Buenos Aires. Irrupción del movimiento moderno, o sea, la llegada del movimiento moderno. Se puede pensar que el movimiento moderno en sus distintas versiones fue unificador e integrador de la diversidad. Unificador porque a nivel global lo que buscó es trabajar con un estilo único dentro de la diversidad de estilos que se estaba dando en todo el globo, sobre todo esa diversidad de estilos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En cuanto a pensamiento, estilo de vida, arte y arquitectura, una forma de pensar, un nuevo estilo de vida producto de esa modernidad que hablamos. Ello debido al planteamiento de un modelo en base a determinadas normativas en su propuesta funcional, formal como constructiva. Se dio un giro, sabemos bien, 180 grados en la propuesta formal, que es lo que estamos viendo. Tecnología, el hormigón, el acero, y las premisas funcionales que marcaban las bases del diseño. Su oferta innovadora y liberadora. Innovadora es una forma totalmente innovadora, una estética totalmente innovadora para el siglo XX. Liberadora porque libera de todos los lastres de lo que significó el popurrí de estilos o el carnaval de forma del siglo XIX. Constituyó una potente fuerza emancipadora, independizarse del pasado, de la historia, tanto los modelos clásicos, vernaculares, historicistas. Bueno. En la década del 40, 1940, luego de la Segunda Guerra Mundial, empezaron nuevos cambios. Vimos, se hizo toda una revisión de la arquitectura moderna y hasta aquí llega esto, dijeron los de este grupo de arquitectos que se reunían cada año en este Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Hicieron una evaluación y vieron más cosas, aspectos negativos que positivos del movimiento moderno. Entonces empezaron nuevos cambios en el panorama de la arquitectura europea como norteamericana. O sea, cuando estaban empezando nuevos cambios, importancia ya dado al lugar que vimos el realismo, el brutalismo, la arquitectura empirista en base a la experiencia del lugar. Aquí va a estar desembarcando recién la arquitectura moderna. Allí ya se estaba abriendo nuevas puertas para lo que será la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Debido a que el movimiento moderno entra en una etapa de revisión por parte de los miembros del CIAM. Por tanto, la arquitectura inicia la búsqueda de nuevos rumbos, tomando una línea más humanista y realista. Una arquitectura que vino más enfocada al hombre y a la realidad geográfica, al lugar. Con las nuevas tendencias dentro del brutalismo que explora básicamente la estructura como la materialidad. Como estamos viendo en nuestro ejemplo, arquitectura contemporánea y en nuestro país, se expone la estructura a la vista, el material a la vista, el hormigón, el ladrillo, el vidrio, cosa que no tenía en cuenta la arquitectura moderna. Entonces, totalmente a la vista, proponiendo así una estética de lo natural, lo escultórico, lo rústico.
que es la estética que se va imponiendo a partir de los años 50 con la difusión del estilo brutalista, porque el estilo brutalismo va a calar con mucho peso en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque gran parte de los arquitectos número uno de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México, harán su pasantía en el estudio de Le Corbusier en los años 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos que hacen la pasantía, latinoamericanos que hacen la pasantía en París, traen a sus respectivos países el brutalismo. Llega a Latinoamérica. En esta misma década, 1940, hacen su arribo a nuestro país los primeros profesionales paraguayos egresados en el exterior. Recordarán que el mayor grupo se recibe en la Universidad de la República Montevideo, otro pequeño grupo en Buenos Aires y otro más pequeño en Río de Janeiro. Toda esta camada de arquitectos, Homero Duarte, Francisco Canese, y el más destacado por la gran producción de obras en Asunción, residencias, fue Francisco Canese, el que más se destacó. Natalio Vareiro, sí. Discúlpame, los alumnos están diciendo que no se cambió tu presentación como vos mencionás. Está todavía en tu carátula. No me diga. Sí. ¿Y ustedes cómo ven? Dice breve reseña de la arquitectura paraguaya contemporánea. La carátula nomás, profe. ¿Y qué yo hice? ¿Qué hice? Se van a tener que mover nomás tu presentación, profe. Estoy moviendo. Vení por Nico. Para mí, para ellos no corre. Pausaste. Pronto ahí. Sale ahí. No, espera. Sale ahí. ¿Ahora? Ahí sí. Bueno, volvemos otra vez. Entonces, de este movimiento moderno, hay una vuelta, dijimos, en los años 50, hacia poner los materiales del lugar, tener en cuenta el lugar, el sitio, entonces poner las texturas, los colores, los materiales. Bueno, estamos entonces con estos arquitectos que vienen egresados de los países limítrofes. Se accede lentamente al lenguaje de la arquitectura moderna en el escenario de nuestra capital, sobre todo para los edificios públicos como ministerios, algunos hospitales, oficinas y sobre todo oficinas. Bueno, se accede lentamente al lenguaje de la arquitectura moderna en el escenario urbano de nuestra capital. Estos dos edificios que estamos viendo aquí corresponden a la década del 50. Mientras que los países de origen, como le dije, ya entraba en decadencia la arquitectura moderna. Bueno, aquí estaba llegando recién. Si vemos este edificio, el famoso Lido Bar de Natalio Vareiro, o Natalio Vareiro, digo, de Canese, o el edificio este principal, el que hizo Natalio Vareiro, el de abajo, este bloque, no el bloque el que vemos la parte posterior. ¿Qué me llama la atención en cuanto a la forma de estos edificios modernos en Asunción? Comparando con lo que se estaba con una obra de Le Corbusier o de Mies, a lo que nosotros estamos llamando arquitectura moderna paraguaya. ¿Qué diferencia en cuanto a la forma, al estilo estamos viendo aquí, chicos? A ver, piensen en una obra de Le Corbusier y comparen con estos edificios, estos dos edificios de la década del 40. ¿Qué puede ser? A ver, ¿alguien se anima a decir algo? Creo que referente a la parte de, por ejemplo, de uno de los puntos de Le Corbusier en lo que respecta a que el exterior y el interior se integren de la ventana corrida, es algo que no sucede por nuestra realidad climática. Muy bien. Los puntos de Le Corbusier, los 5 puntos de Le Corbusier, nos estamos viendo aquí. Se nota todavía una arquitectura pesada. Se remite más al protomoderno, que eran los inicios de la arquitectura moderna entre 1900 y 1910. Bueno, porque sabemos que nuestra arquitectura moderna prácticamente fue una evolución del Art Deco. El Art Deco fue una antesala de la arquitectura moderna, como lo defiende en su libro el historiador argentino Ramón Gutiérrez. Entonces, tiene la pesadez. Tiene elementos tradicionales, cornisas, algunas molduras, las ventanas tradicionales. Entonces,
Lo que tiene de moderno quizás es que se fue depurando a medida que va evolucionando, depurando la volumetría y el color blanco, la estructura en hormigón armado y criterios funcionales. Se accede entonces lentamente a este lenguaje. Este estilo arquitectónico de líneas puristas abstractas y con énfasis en el funcionalismo, lógicamente, países latinoamericanos que tienen una cultura mucho más fuerte, una cultura ya precolombina, una cultura que le da identidad, como el caso de México, como el caso de Brasil, rápidamente los arquitectos de su país van a tomar la arquitectura moderna europea, pero van a tratar de darle una impronta más nacionalista, más peculiar, más distintiva a la arquitectura moderna, sobre todo mexicana y el caso brasilero. En cambio, el argentino, que siempre se identificó más con Europa, lógicamente va a querer siempre seguir imitando esos modelos europeos. Entonces, sufre ciertos cambios adaptándose en cierta manera al contexto local como se presenta. Bueno, aquí recuerdan esta casa de la izquierda inferior. ¿De quién es esta casa? Habrán visto ya varias veces, muy conocida dentro de la modernidad latinoamericana. A ver quién ubica. A ver. No puede ser que no ubiquen este. ¿Y la del centro ubican de quién es? Esa es la casa de arquitectura argentina. Con estos colores y esta forma, ¿quién puede ser? Barragán. Luis Barragán, muy bien. Y la izquierda es la Casa Canoas, la casa que se hizo Niemeyer en Río de Janeiro. Bueno, aquí vemos claramente que la arquitectura moderna se adapta al contexto del lugar, se integra a la naturaleza y sobre todo utiliza las formas curvilíneas de la topografía carioca. Bueno, de repente respeta elementos de la naturaleza como esta piedra me hace recordar esta piedra que respetó también Fran Logroy en su casa La Cascada. O sea, toma elementos organicistas como racionalistas, y este racionalismo en este caso se acerca más a Mies por trabajar los planos, en este caso curvilíneo, pero el plano y la transparencia es muy de Mies. Y el caso, como les dije, de Barragán, que toma el color de toda la arquitectura de la artesanía popular de su país. Ahí ya le da entonces un toque americanista, mexicano, brasilero a esa arquitectura moderna. Y más adelante rompe, en su evolución con Brasilia, rompe esta escala humana y empieza a trabajar Niemeyer con esa escala monumental, escultórica, donde de repente enfatiza más la parte formal, estética, simbólica de la arquitectura antes que la parte funcional. Entonces aquí vemos el Congreso, los dos platos que simbolizan en este caso la Cámara, las dos cámaras, senadores y diputados. Entonces ya se va adecuando a las circunstancias locales la arquitectura moderna. Una obra que marcó nuevos rumbos en la arquitectura paraguaya constituyó el edificio del Colegio Experimental Paraguayo Brasil. Bueno, a partir de los años 50, por cuestiones geopolíticas a nivel latinoamericano, Brasil va a empezar a querer tener mayor incidencia política sobre los países latinoamericanos, en nuestro caso Paraguay, y desplazar a la Argentina. Y comienzan a hacer una serie de donaciones de infraestructuras, edificios, asesoramiento en el plano de la cultura, vienen artistas del Brasil, grabadores, arquitectos, entonces la influencia cultural será muy fuerte. Y desde el Brasil va a entrar ya una arquitectura más moderna, más limpia, más pura, más transparente y no pesada como esos primeros modelos que construyeron los egresados provenientes de Buenos Aires o de Montevideo. Bueno, entonces aquí tenemos esta obra del gran arquitecto, yo llamo el arquitecto el número 2 después de Niemeyer, Alfonso Eduardo Rey. Bueno, este edificio que ven en la imagen, ¿reconocen, chicos? ¿Qué edificio es? El Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. ¿Vieron alguna vez o hablaron alguna vez dentro de alguna cátedra? ¿O no ubican?
¿Qué tiene similitud con el Colegio Experimental Paraguayo Brasil? A ver, quiero escucharle a alguien, por favor. ¿Qué tiene similitud? La estructura, profe. La estructura y el volumen colgante, correcto. Bueno, pero hay que tener en cuenta también que este edificio, el proyecto estuvo en 1952, pero empezó a construirse en el 54 y 10 años después recién se inaugura en el 64. ¿Es así, no es así, María Teresa? Bueno. Señor, Entonces, ¿qué pasó, pero profe? este museo comenzó a construirse en el 55. Posiblemente, Alfonso Eduardo Reiri, ese proyecto que tenía para el colegio experimental, que fue previo el diseño, lo concreta más rápidamente en este museo. Como aquí las cosas tardan en construirse, 10 años después recién se inaugura, aquí se concretó esa estructura con las grandes, ¿cómo se llama este sistema de estructura? Con estas vigas en V que sostiene los famosos quiebrasoles y la caja mesiánica, porque la caja cristalada sostiene toda esta estructura. Y la planta libre. Esta obra entonces marcó nuevas pautas en la arquitectura del vecino país y con esto se introduce el brutalismo en Brasil en la década del 50, donde ya la estructura en hormigón está totalmente a la vista, acompañada de la amplia marquesina. Aquí vemos la amplia marquesina que sirve como parasol para resguardar a los paños corridos de vidrio. Un volumen prismático con amplia superficie acristalada, que es el Museo de Arte Moderno Río de Janeiro. Entonces, esto se encarga, es la donación del gobierno brasilero. La idea era establecer el pequeño campus de la Universidad Nacional en Itapirapunta, pero después se dieron cuenta que el terreno era bastante reducido para albergar una gran cantidad de facultad y termina siendo la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional y el Colegio Experimental Paraguayo Brasil. Entonces, el mismo sistema estructural. De los 3 bloques que se componía el diseño del colegio, sabemos que solamente llegó a concluir el bloque de aulas y la parte administrativa. Como en el Museo de Río, la estructura hormigón armado es la que le da carácter al edificio, igualmente a la manera de Le Corbusier. En la unidad habitacional, al sobrelevar el volumen de las aulas, se genera una amplia visual del jardín, que da una apertura a la planta baja y una visual también hacia el río. Bueno, aquí vemos, el de arriba es el Colegio Experimental Paraguayo Brasil y el de abajo es el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro. Prácticamente el mismo esquema, solamente aquí es como una losa curva. Aquí el quiebrasol es como un pergolado de hormigón armado, pero el mismo sistema estructural. Aquí es un solo nivel y aquí hay la planta baja y 2 niveles más. Pero el mismo criterio fundamentalmente. Repito, el diseño de este edificio primero se dio en el CPB, pero se concreta, se construye con mayor rapidez en el museo. A finales de la década del 50, esa arquitectura faraónica, monumental, que se estaba dando en Brasil, Niemeyer y gran parte de los arquitectos brasileños comienzan a exportar por Sudamérica la arquitectura escultórica, monumental, signo de la modernidad brasileña. Y eso va a implicar la influencia cultural, política, artística, arquitectónica de Brasil sobre sus países vecinos. Bueno, diseñado por los arquitectos Rubén Viana, Rubio Morales y Ricardo Siever, construido entre 1958 y 1961. Estamos ya en la época de la dictadura, donde el dictador se dio cuenta que Asunción no contaba con un hotel de lujo de primera línea como se está dando en otras capitales que pudiera albergar a los grandes visitantes en aquel entonces. Y eso es lo que le conllevó al dictador a la construcción. Y como el Estado no tenía suficiente dinero, dijo que tenía que sufragar los gastos del Instituto de Previsión Social, por tanto es propiedad del Instituto de Previsión Social. Bueno, entonces constituyó el lenguaje claro y representativo de la arquitectura moderna que se impuso con todo en ese momento con la construcción de la nueva capital Brasilia, siguiendo las pautas marcadas por Oscar Niemeyer en su búsqueda de la monumentalidad y trascendencia otorgada a la ciudad de Brasil. También fue algo totalmente monumental.
¿Conocen el edificio de arriba? ¿Qué edificio es? De Brasilia, obra de Niemeyer. El Planalto, que es la sede del Palacio de Gobierno en Brasilia. Fíjense, aquí también trabaja, en el Hotel Guaraní, en la planta baja, tenemos estas columnas en forma triangular, aquí también triangular, pero curvilínea, y dentro el muro cortina. Muchos dicen que posiblemente también pudo haber intervenido en el diseño del Hotel Guaraní Oscar Niemeyer. Bueno. Niemeyer logró entonces configurar la arquitectura de carácter monumental, y en ese momento el edificio monumental era realmente el Hotel Guaraní, que rivalizaba con todo el contexto circundante, rompía con esa escala urbana modesta, porque cuenta que los tres edificios más importantes de esta gran plaza en ese momento, el Hotel Guaraní, el Banco de Fomento y el mismo arquitecto que hizo el Banco de Fomento, el cine que lastimosamente se incendió el sábado pasado, ¿verdad? El cine Victoria en esta esquina. Los tres edificios de mayor importancia en los años, principios de los 60. Bueno. La estructura como elemento configurador de la arquitectura. Vimos también que en los años 50, recordarán, para romper un poco... Sí. Discúlpame, se escucha muy entrecortado lo que vas diciendo y hay un alumno que es Carlos Godoy que está con el micrófono abierto. Si pudiera cerrar porque hay mucha estática. Bueno. Un ratito y a cerrar esta puerta también. Bueno, entonces vimos que en los años 50 en Estados Unidos, en Europa, ya la tecnología del hormigón dio pasos importantes en su evolución y comenzaron a trabajarse con cáscaras, formas hiperbólicas, parabólicas muy importantes, para generar una arquitectura más orgánica, más abierta, con más movimiento, con un toque escultórico. No utilizar simplemente el hormigón con esa forma prismática cúbica. Todas esas estructuras que vimos, como el aeropuerto de la Transworld Airways en Nueva York, o la ópera de Sydney, un expresionismo en cuanto a la forma enteramente construida en hormigón. También esa nueva tendencia va entrando lentamente a los finales de los 60 y 70 en la arquitectura paraguaya. Y aquí entra la figura de este profesor de nuestra casa de estudio, Luis Fernando Meyer, el ingeniero, que en la década del 60, el hermano del decano, va a estudiar a México, uno de los grandes arquitectos ingenieros mexicanos, Félix Candela, que estaba trabajando con estas cáscaras de hormigón armado. Entonces, lógicamente, regresa al Paraguay y comienza a hacer, trabajar esta técnica que estudió en México. Ubican la fotografía de arriba, ¿dónde queda? España y O'Higgins, profe. ¿Dónde termina O'Higgins? Sobre España. Correcto. ¿Y qué local de qué este lugar es? Laboratorio Catedral, tengo entendido. Muy bien, Laboratorios Catedral. Entonces, un gran voladizo, una estructura sobre dos columnas, y hace contrapeso aquí la caseta del Sereno. Hace contrapeso a todo este volumen. Y en la abajo ubican, de los 70 también, un oratorio muy importante, muy interesante, cómo va trabajando la cáscara de hormigón. ¿Qué parte de Asunción queda este? Oratorio San Roque. Colón, allá antes de llegar a Tacumbú. Colón y 18 proyectada aproximadamente. Totalmente innovadora la forma de la estructura de la cáscara de cemento en este caso. Entonces, el ingeniero Meyer experimenta con las posibilidades que ofrecen las formas parabólicas y hiperbólicas. Lastimosamente son obras muy puntuales en nuestro contexto. Por medio de una libertad expresiva mediante las nuevas formas parabólicas de la cubierta, dando rienda suelta a la tecnología del hormigón en este caso. Bueno. Década del 70 y del 90. Estudiamos nosotros la arquitectura internacional. ¿Qué característica tenía la arquitectura internacional años 50? ¿Cuál era la tipología de edificio en altura que se difunde ampliamente dentro de este movimiento internacional en los años 50? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué características de estos edificios en altura? A ver, ¿quién recuerda?
esta tipología que se da en Nueva York para las torres, contaba de 2 volúmenes. ¿Cuáles eran esos 2 volúmenes? Un volumen horizontal que era el basamento, y sobre el basamento se levanta la torre de vidrio. Esa tipología entra, esa tipología que desde luego ya vimos en el Hotel Guaraní, el basamento y la torre. Entonces, pero aquí se dan edificios mucho más puros, volumétricos. El del centro es el edificio del Banco do Brasil, el de la derecha es un edificio que está sobre la calle Estrella y Alberdi. Ya este edificio, el basamento y la torre ya tiene algunos elementos postmodernistas. ¿Cuál es el elemento postmodernista que encontramos en este edificio? Que era la sede de un banco anteriormente cuando se inauguró, de un banco brasilero. ¿Cuál podría ser el elemento historicista, chicos? ¿Chicos? El arco de medio punto, este postmodernismo clásico. Y los paneles totalmente, el curtain wall o el muro cortina, que comienza ya a difundirse lentamente en la arquitectura asuncena. Bueno, y aquí tenemos lo que sería nuestro Sigran Building. Nuestro Sigran Building en el sentido que es el primer edificio totalmente con el muro de vidrio. El famoso edificio AIFA. Este se inaugura en el año 79 y es ahora un arquitecto que produjo unos diseños muy interesantes de nombre Pablo Capelletti. ¿Lo ubican a Pablo Capelletti, chicos? Como alumno lo ubican. El hijo es alumno nuestro en la facultad. Bueno, este Pablo Capelletti es un arquitecto que viene de la Argentina para dirigir las obras en aquel entonces estaba en construcción del Banco Central del Paraguay. El Banco Central allá en Trinidad. Entonces luego se casa con una paraguaya y comienza a hacer una serie de obras importantes, que vamos a ver otras obras de él. Por ejemplo, una de sus obras muy interesante es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en Trinidad, ubicada, obra de este arquitecto Pablo Capelletti. Bueno, entonces, constituye el modelo icónico del movimiento internacional, una gran torre prismática con pies totalmente de vidrio, de gran pureza y transparencia, rompiendo fuertemente con el contexto urbano, porque está en el casco histórico de Asunción se levanta, donde aquí, lógicamente, las ordenanzas no se respetan para construir en este momento un edificio de envergadura a escasos metros del Palacio de Gobierno. Bueno. Estamos en la década del 80 y una de las obras más representativas constituye el Banco Central del Paraguay. Un concurso ganó una pareja argentina, Roberto Frangella y Lía de María. El equipo de arquitectos argentinos ganador el proyecto de una tendencia fuertemente brutalista. La verdad que este no es el proyecto ganador, porque el proyecto ganador era una tipología en U en torno a un patio interior, pero como el gasto iba a ser superior a lo que tenían fijado invertir, al último cambiaron el proyecto en un solo gran pabellón, me hace recordar la unidad habitacional de Marsella por su monumentalidad y pesadez. Entonces, fuertemente brutalista por la pesadez del edificio, por la posición contundente de la materialidad, es decir, del hormigón. En dicha obra, en parte se puede detectar ciertas reminiscencias de la Asamblea de Chandigarh, obra muy representativa de Le Corbusier. La de la derecha es la Asamblea de Chandigarh, donde la pesadez del hormigón, la monumentalidad del edificio. Aquí utilizó quiebrasoles en la parte izquierda del edificio. Aquí como quiebrasol utilizó ya una estructura metálica adosada a la fachada de la oficina. Y con estos elementos, volúmenes cilíndricos externos que contienen la circulación vertical, y aquí una escalera totalmente a la vista, con la cabecera curva, característica de las escaleras de Le Corbusier. Y el jardín, ¿a quién se le debe? ¿Quién hizo el famoso diseño de la jardinería? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama este gran arquitecto paisajista brasilero de este momento, los años 50, 60, 70? ¿Cómo era el nombre? Burle Marx. Burle Marx, muy bien, profe. Burle Marx. Solamente que aquí no utilizó esa traza orgánica en sus diseños característicos en Brasil. Avenida Copacabana, Río Janeiro, aquí ya es una estructura más ortogonal la jardinería. Bueno, aquí vemos entonces, como le dije, estos elementos curvilíneos muy característicos de Le Corbusier.
La pesadez y arriba en la azotea, ahí tiene una sala para actividades sociales, culturales y con toda una estructura en cuadrícula que arroja sombra en hormigón. Entonces estamos, con este banco se introduce entonces el brutalismo, por lo tanto podemos considerar como el primer edificio brutalista de nuestra ciudad. Otro edificio representativo que emerge en esta década es la Administración de Electricidad Nacional ANDE. El arquitecto Silvio Feliciangeli, uno de los grandes arquitectos de la década del 70, 80 hasta el 90, por su vasta producción arquitectónica, constituye un volumen limpio definido por el hormigón armado expuesto en su textura exterior, ya es un hormigón más fino, más pulido, como vemos, y con muy buen acabado a la manera de Luis Kahn. Luis Kahn también estaba entrando como referente muy de moda en la arquitectura latinoamericana en este momento. Feliciangeli insiste en la importancia del espacio intermedio o semiabierto. Llámese espacio intermedio o semiabierto, el famoso corredor, la galería, el corredor Lleré. Se toma ese elemento de la arquitectura tradicional colonial de nuestro país y genera ese corredor Lleré dentro, perimetralmente al bloque de oficina. Generando dicho proyecto como una galería perimetral con altas columnas en hormigón armado, retranqueándose unos metros el muro perimetral, desarrollando las ventanas corridas de la manera de Le Corbusier, pero todo hormigón visto. Se podría decir que el planteamiento del arquitecto Feliciangeli se aproxima bastante también a la propuesta de Mies. Mies diseñó una de sus últimas obras, pero ya no llegó a ver concluida porque falleció en el 67, la Galería Nacional de Berlín. Esta Galería Nacional de Berlín, que es una gran planta abierta, que vimos también, donde está retranqueado el muro cortina y dos columnas en hierro, en acero desfasado de las esquinas, genera entonces el corredor perimetral. Más o menos el mismo planteamiento está proponiendo aquí Feliciangeli en su diseño para la ANDE. Por tanto, en el proyecto se sintetiza elementos formales de la arquitectura internacional de Mies con el manejo de la materialidad a la vista característica del brutalismo. También es un proyecto muy novedoso para los años 80. ¿Conocen este edificio de departamentos, terrazas de Villamorra, Pacheco y Roque González? ¿Ubican, chicos? Está un poco deteriorado. ¿Sí? Sí, sobre Pacheco. Sobre Pacheco. En la esquina está la iglesia de Virgen de Fátima. Bueno, Una particularidad ¿sí? de ese proyecto, sí, una particularidad de ese proyecto es que se logró reducir al mínimo las áreas comunes. Las áreas comunes, pues, cuando se tratan de condominios, tienen un costo que es, ¿cómo se dice?, compartido por todos los usuarios, vamos a decir. Y en este caso el proyecto está planteado de tal forma que yo creo que solamente el descanso de la escalera es, o sea, un tramo de la escalera creo que es área común para cada propietario. Al mínimo, o sea, al máximo se redujo el tema de áreas comunes. Y la otra es las horadaciones que tiene por donde se filtra el verde, que puede ser visto desde los interiores de los departamentos. Correcto. Bueno, entonces aquí ya Feliciangeli rompe con ese volumen puro, limpio, ya juega con entrante, saliente. En la parte inferior genera como una galería, una zona comercial, una pequeña galería, un retiro, y un pergolado en la azotea. Entonces, grandes balcones en voladizo, ladrillo totalmente visto, madera, hormigón visto. Entonces, ya va exponiendo lo que está dando en otros países, la materialidad, la estética de estos nuevos materiales. Plantean su fachada en juego de volúmenes muy dinámicos, con entrante saliente, rompiendo de esta manera la caja estática de la arquitectura moderna, trabajando en una serie de balcones, jardineras y pergolados. Muy de moda en esta época. Bueno, comienza ya aquí la fiebre del utilizar el ladrillo visto. Y se dará en toda Latinoamérica. Vamos a ver Rogelio Salmona, uno de los grandes arquitectos colombianos de la segunda mitad del siglo XX, su arquitectura totalmente en ladrillo. Eladio Diester, en el caso de Uruguay. Togo Díaz, que construyó un edificio de apartamentos fabuloso en Córdoba, Argentina. Trabaja el ladrillo con distintas trabazones, le da toda
un toque decorativo estético. Fieliciani lo usó en finos acabados del muro, acompañado del hormigón y la madera. Entonces, bueno. Aquí vemos dos obras de estos arquitectos que están muy de moda, que será también, como les dije, referente para la arquitectura paraguaya. Rogelio Salmona, aquí vemos las torres del parque, en el centro mismo de Bogotá, unas torres escalonadas que tienen mucho movimiento inspirado en las obras de esta forma que van girando de alto a alto. Integra la naturaleza circundante, el verde, los grandes parques que rodea este edificio. Muy interesante esta obra de finales de la década del 60. Y la obra de la derecha sí que es una obra icónica del uruguayo con su iglesia en Atlántida para aquella comunidad de clase obrera que buscó una tecnología accesible para abaratar el costo de la construcción y genera toda esta tecnología que se conoce como la cerámica armada. Esta cerámica armada no necesita ninguna viga, el solo hecho de ir plegando genera su propia estabilidad estructural. Entonces hace todo un encostado curvilíneo, ponen los ladrillos y encima una capa fina, una parrilla con el hormigón bastante delgada. Profe, Sí. y este mismo sistema estructural copió el arquitecto, bueno, no sé si fue el titular del proyecto, pero Manuel Jiménez para la iglesia San Roque. Ahí justamente está. Sí, fue el titular Manuel Jiménez. Nunca supe quién lo que se fue ese Manuel Jiménez. ¿Usted le llegó a conocer, Manuel Jiménez está en Canadá, profesor. Ese ya fue a es una Estados persona, Unidos. ¿Perdón? ya es una persona de edad, supongo. No, él estaba, bueno, depende de lo que usted diga que es persona de edad. Y porque el ingeniero fue Meyer, el que hizo y Jiménez estaba 2 años más que yo en la facultad. 2 o 3 años más que yo. Joven, entonces yo pensé que era la edad del ingeniero Meyer. Bueno. No. Es un muchacho, es un arquitecto mediana edad. Bueno. Al filo de la tercera edad, pues más o menos. Pero está en el Canadá, trabaja en Canadá. No sabía. Bueno, entonces aquí vemos esta iglesia San Roque, que en el 69, no sé cómo, usted sabe la historia, cómo fue, se cayó, se demolió al drede, o está en mal estado, profesora, la antigua iglesia San Roque de la época de López. Antonio López. Parte de la historia. ¿Verdad? ¿Sabe algo, profesora? De la antigua iglesia. De una iglesia que tenía mucho adobe, mucha tierra roja, mucho material que ameritaba un constante tratamiento, ¿verdad? Y entre las tantas plagas que le tocó absorber estaba la del QPI. Pero tampoco no se hizo nada por atajar. Y lo que pasó fue que en ese interín, yo me acuerdo bien porque le conocí al sacerdote, el padre Escalante, se fue a Estados Unidos y vino fascinado con la arquitectura moderna americana. ¿Verdad? En ese interín, la Virgen de Cacupé estuvo en depósito en la casa de mis tías, por eso le digo que conozco bien la historia. El padre vino fascinado, fue el primero que entró Clermont acá, ¿verdad? Venir a sotana y usar los trajes modernos que usaban los curas, y dejó que se caiga la iglesia. Eso también escuché, dejaron que se caiga, ¿no? Dejaron que se caiga, dejó que se caiga porque dejó de trabajar por el mantenimiento de la iglesia. Había una comisión que permanentemente estaba en eso y él dejó de apoyar la comisión y como él quería una iglesia moderna, igual que lo de en los Estados Unidos, y bueno, y ahí se fue. Y se rescataron algunas cosas, pero en los años 70 la iglesia estaba todavía. Porque yo recuerdo que mis padres cumplieron sus bodas de no sé qué y se hizo la misa ahí. Ya. Bueno, entonces vemos esta iglesia que tomó como modelo, la imagen de la izquierda es la iglesia que acabamos de ver de Dieste en Uruguay, de Atlántida. Tomó como modelo tomó la tecnología constructiva de la bóveda armada. Entonces, solamente que aquí, en la iglesia de Dieste, tanto el muro como el techo trabaja con esta cerámica armada curvilínea. En el caso de la iglesia de San Roque, el muro es un muro normal, solamente la cerámica armada es en la cobertura superior.
Aquí vemos entonces el interior de la iglesia. Se rescataron unos elementos como el retablo de una de estas capillas al costado, las antiguas aberturas y después el mobiliario, después todo ya es contemporáneo de la arquitectura en sí. Aquí este volumen del frente es el volumen del campanario, un volumen curvilíneo. Esta es una capilla que da hacia una de las laterales y utiliza estos conos, estos cilindros en hormigón armado como iluminación cenital. Aquí en esta capilla lateral y aquí sobre el altar principal. Bueno. La arquitectura posmoderna. Se podría afirmar en el Paraguay que los efectos producidos por el boom económico que hizo posible la construcción de la represa de Itaipú y posteriormente Yacyretá hará propicio el inicio de la posmodernidad. Bueno, muchos historiadores dicen entonces la apertura del país hacia el exterior, aumentando las conexiones en el tráfico aéreo, fluvial, terrestre, telecomunicaciones se da en los años 70. Ingresa una gran cantidad de dólares en el país gracias a la construcción de estas dos grandes represas, primero Itaipú y Yacyretá, que da la posibilidad de generar grandes construcciones, edificios en altura, clubes sociales e introducir estilos totalmente innovadores que se estaban dando en Estados Unidos en América. Entonces, el poder adquisitivo aumentó de un gran sector de la sociedad, entonces dio la posibilidad de ir trabajando con nuevas tendencias. Y con esto se introduce el popurrí que dijimos que es del posmodernismo. Promovió toda una cultura muy fuerte en torno a la imagen, es decir, culto a la forma sobre la función, a la imagen sobre el espacio práctico, bueno, que estaba muy de moda. Y todo vale. Aquí vemos, por ejemplo, este edificio del fondo, que era en aquel entonces el edificio que construyó, no existe más, el Banco Exterior de España, que es edificio del gobierno español, entonces ya tiene características posmodernistas por el uso de estos arcos medio ojivales, medio punto, algo híbrido. Y se introduce las grandes mansiones, el estilo neoclásico, lo que el viento se llevó, frontones, órdenes clásicos, entonces, molduras, grandes balcones. Entonces, toda esa arquitectura de tendencia historicista comenzará a inundar los nuevos barrios residenciales que van creciendo, barrio Manorá, barrio Carmelitas, la zona de los Laureles, las nuevas zonas residenciales. Por esta década del país, entonces, se abre la comunidad internacional con el inicio lentamente de un proceso de globalización. Mucho tiempo estuvimos muy separados, muy abandonados, muy apartados. Entonces, aquí recién Paraguay se puede decir que se abre al mundo, se moderniza, se actualizan las tendencias artísticas, arquitectónicas en este momento. Bueno, la necesidad de acentuar la originalidad favorece las soluciones de fuerte impacto formal. Cada uno busca una residencia más original que impacte formalmente, estéticamente en lo visual, con nuevas tecnologías. Se prioriza el empleo de materiales tradicionales como la piedra, ladrillo, madera, buscando muchas veces tecnologías alternativas más naturales también. Bueno. Entonces, el popurrí de las grandes casas que estamos viendo en este momento, ubican la casa superior, la imagen superior derecha e izquierda, chicos. ¿De quién es esta casa? ¿Ubican esto? Esa no es la casa de los Rodríguez. Correcto, totalmente inspirado en una arquitectura afrancesada, de los chateaux afrancesados de 1600, 1700. Totalmente una arquitectura foránea, historicista, que como dice, es la historia de otros países, no es la historia de Paraguay. ¿No? Es la arquitectura de la pura imagen que comienza a darse en nuestro medio. Entonces, por tanto, se genera todo un estilo ostentoso que muchos de ellos, repito, no tienen nada que ver con nuestra realidad, con nuestra cultura, con nuestro pasado. Variados formas y materiales tratando de integrarse al contexto, al entorno natural existente en la capital paraguaya, de modo a generar toda una nueva arquitectura que se identifique con la sociedad emergente, la nueva burguesía adinerada de ingenieros, arquitectos que trabajaban en estas grandes hidroeléctricas. Podría hablarse en algunos casos de una arquitectura con identidad regionalista, que fue una corriente muy fuerte en gran parte de nuestra Latinoamérica. Ya se estaba
también insistiendo en los años 60 en hacer una mirada más hacia adentro, una arquitectura más regionalista, que hablará una de las grandes teóricas arquitectas argentinas, nombre más, Marina Weissman, que toma las ideas de Aldo Rossi, de generar una arquitectura de lugar, buscando las tipologías de las arquitecturas tradicionales latinoamericanas para dar continuidad, y de esa manera se genera identidad a la arquitectura. Entonces, ya hay también una fuerte postura de un revisionismo con el objeto de generar una arquitectura más paraguaya, o más argentina, o más latinoamericana. Profe, ¿podrías repetir el nombre de la arquitecta teórica? Marina Weissman, cordobesa, profesora de la Universidad de Córdoba, UNAS, que realizó una gran cantidad de publicaciones en aquel entonces. Después va a haber otro arquitecto chileno, se me fue el nombre, que va a acuñar un término, Brown para el apellido, arquitectura apropiada latinoamericana, la búsqueda de una arquitectura... Enrique Brown. ¿Cómo? Profe, Enrique para mí. Enrique Brown va a publicar un libro de la arquitectura apropiada. Busca entonces tomar la modernidad europea, pero apropiada o adaptada a las circunstancias culturales, locales, geográficas de cada país. No caer en una... Cox también creo que habla de eso, profe, modernidad apropiada. ¿Quién? Cox era el apellido. Cox, no recuerdo el nombre. Hernández Cox, ahí está. Hernández Cox. Hernández Cox. Hernández Cox es chileno. Chileno, correcto. Sí. Entonces, ese clasicismo que estuvo muy de moda con ese posmodernismo clásico, va a llegar aquí a Paraguay, porque imagínense, ese rico nuevo, como les dije, lo más interesante del rico nuevo es tener el acceso de la casa con el frontis, el entablamento y la columna. Eso era jerarquía, estatus, buen gusto. O el de abajo, así, tomando elementos de alguna villa paladiana. Con respecto, Montaner, lo que dice con respecto al clasicismo, se trata de un gran lenguaje en que despliega la arquitectura de varios siglos. Por lo general se dan los países donde el peso de la tradición clásica es fuerte. En nuestro país el peso de la tradición clásica no es fuerte. Quizá hablo con la arquitectura italianizante, que fue el primer estilo que se introduce en Europa, desde Europa a Paraguay con Ravisa, y con todos los constructores y arquitectos que emigraron de Italia a finales del siglo XIX. Pero no tiene la fuerza como tienen otros países, como en Estados Unidos, que ya adoptaron el estilo clásico después de la independencia para todos los edificios importantes de gobierno. Simplemente aquí el clasicismo es un estilo, para mí, un estilo de moda, un estilo de pura imagen, un estilo de la imagen, con un contenido muy pobre porque no se remita a nada de nuestro pasado arquitectónico. Como dice aquí, no contamos con una tradición histórica de mucho peso en lo clásico, por tanto recuperamos una historia que no es nuestra, más bien pasó a ser moda de interpretación preferentemente individualista, manierista de la historia de la arquitectura ajena, que era, como dice aquí abajo, connota elegancia, prestigio, estatus, poder de una burguesía dominante. Y muchos vamos a encontrar fachadas con estas características, como le dije allá en la zona de Trinidad, en la zona barrio Burucuyá, Villa Guaraní. Seguimos viendo esto. Bueno, y lo que yo acuñó, nuestro modelo de posmodernismo historicista clásico más representativo es el CPJ, el Centro Paraguayo Japonés. Entonces, aquí vemos entonces el posmodernismo clásico historicista que llega a Asunción. Fue donado por el gobierno japonés, por eso, para difundir la cultura japonesa en nuestro país. Fue donado a la municipalidad de la capital, que lo mantiene muy bien. Profesora, usted que es está en muy buen estado de conservación este edificio. Está en relativo buen estado, profe, porque se usa. Es un edificio que es utilizado permanentemente, ¿verdad? Hay oficinas, hay aulas, hay salones de exposición, tiene salones para cursos de adiestramiento, o sea, está permanentemente utilizado, ¿verdad? Tiene varias fallas constructivas, pero en líneas generales es un edificio que está bien. Ya. Después tiene un gimnasio también. Sí, en la parte posterior, su auditorio sí, muy interesante.
Y también todos los espacios El externos, patio ¿verdad? interior. Sí, Bueno, el entonces, patio interno, eso, y está sí, bien, en relación a otros otros edificios edificios, está públicos. bien, Ya. sí. Entonces, aquí vemos un clasicismo mucho más moderado, mucho más sobrio, que no tiene tantas molduras. Él ya se radicó, por ejemplo, los capiteles, simplemente un cilindro a la columna. Y que la rematan las laterales otros dos frontones, respetando de este modo la composición simétrica característica de este estilo. Constituye un edificio de gran simplicidad, entonces desprovisto de ornamentos. Otra línea estilística que cobró muy fuerte también, mucha fuerza en los años 70 y 80, es la arquitectura dentro del posmodernismo en Latinoamérica, no solamente en Paraguay, la neocolonial, en que busca rescatar la idea del corredor, de la galería, de las columnas, los techos, las ventanas con el cabezal curvo y con las molduras que remata, la arquitectura totalmente blanqueada a la cal, tejas españolas, el suelo de la yota, de la tierra roja, las balaustradas. Entonces de repente estuvo muy de moda esto en los años 70 y 80 y quedan muchas casas de este estilo neocolonial en nuestra ciudad de Asunción. Bueno. Y uno de los arquitectos, que es considerado arquitecto artista, recuerden que los arquitectos de estrellas postmodernos se consideran artistas porque cada obra era única, no trabajaban serie, cada obra era un ícono importante para el lugar donde se situaba. Entonces, de aquí podemos hablar de Genaro Pinduc, que sabemos que fue un artista, estudió Bellas Artes y estudió arquitectura. Entonces tenía una creatividad tan interesante que todo lo que iba explorando a través del arte, la pintura, la escultura, lo llevaba a la gran escala de la arquitectura. Bueno. Se le podría circunscribir perfectamente la línea posmodernista que persigue la obra única con una fuerte impronta artística. Esto se percibe claramente en sus proyectos, sobre todo una serie de grandes viviendas para la clase alta, igualmente considerado su rol de artista plástico, desarrolló trabajo en cerámica y escultura. Todos los techos con grandes pendientes, con la teja francesa, que era de buen gusto para ese momento. Los accesos muy bien jerarquizados, techos con muchas pendientes. O sea, ¿qué marcó? Es interesante porque marcó una línea, una característica muy particular en la arquitectura residencial en ese momento. Tenía un sello distintivo que se diferenciaba de los demás arquitectos asuncenos como a nivel latinoamericano. Aquí tenemos dos de las casas importantes que quedan, la casa Kostianowski a la izquierda, que el año pasado era que estuvo a punto de echar, era María Teresa. Sí, La casa pero Kostianowski era que iba a no derribar. pasó nada. Sí, pero no pasó nada, padre. No pasó nada. No, porque la Secretaría de Cultura Intervino rápidamente. protegió, sí, intervino. Bueno. Y la casa Ninguna obra de Stadecker. Pinduc se puede tocar, ¿perdón? No se puede tocar ahora. Esperemos Ninguna que obra de respeten. Pinduc. Y la otra, Ninguna la de obra la de derecha, Pinduc. la casa Stadecker, que es una casa que está ahí detrás del Centenario España, casi Venezuela. Bueno, y su obra icónica, más representativa, lógicamente, es el famoso edificio Nautilus. Nautilus utiliza una de 18 plantas de forma total. Esto es como una gran escultura. Forma orgánica, fluida, parecida a emerger del sitio, elevándose a gran altura. Utiliza una variedad de materiales que va desde el hormigón, granito, madera, vidrio templado, entre otros. Igualmente empleó el concepto de arte total porque él se involucró hasta el diseño del más mínimo detalle. Todo lo que es el equipamiento, molduras, no descuida nada. Y fíjense, lo artístico, lo escultórico, en este caso se da básicamente en el acceso del edificio. Como afirmó José María Montaner a finales del siglo XX, la arquitectura rehuye de la producción en serie. Cada obra es única. La producción en serie era lo que tomaba la arquitectura moderna para abaratar los costos. Aquí ya no se busca abaratar los costos, sino cuando más costosa es la arquitectura más única, más bella. Intenta cobijarse en el campo normalizado de la obra de arte contemporáneo, alcanzando a constituirse como un objeto único aquí en Asunción, donde se levanta ahí en la altura de 25 de Mayo y Curupaté.
en donde las formas escultóricas desde la planta baja que se asemeja a placas tectónicas que vemos aquí, placas tectónicas que sobresale una sobre otra, jerarquizando el acceso, pasando al volumen de la torre ladeada, generando movimiento como un organismo vivo en crecimiento. Todas estas cualidades, por tanto, le confieren al edificio valor único y repetible. Bueno. Otro arquitecto importante, pienso el segundo más importante, después de Genaro Pindú, es Carlos Colombinos, porque también incursiona en las artes plásticas. Arquitecto, artista, poeta, una persona bastante polifacética, murió en el 2013. Bueno, sus primeras obras, bueno, trabaja mucho dentro de las artes visuales con lo que es el silograbado, que es una técnica que trabaja sobre la madera en relieve y pintura. Él también contribuyó bastante a la arquitectura paraguaya porque genera una arquitectura bastante particular, propio de él, que le da identidad. Bueno. Recordando al movimiento antirracionalista promovido en la Argentina por Rafael Iglesias en la década del 60, el movimiento antirracionalista fue un movimiento liderado por este gran arquitecto Rafael Iglesias, que hace unos años murió, y otro arquitecto. ¿Por qué se llamó antirracionalista en la Argentina? Porque estaban en contra de la imposición de ese racionalismo frío estereotipado que se estaba difundiendo en la Argentina y en Latinoamérica. Ese racionalismo, como le dije, que no tenía nada que ver con la arquitectura de cada lugar, que no constituía esa arquitectura apropiada que defendía Fernández Coge chileno, que dijimos. Entonces, una búsqueda de arquitectura con identidad, este movimiento. Mayor identidad regionalista. Bueno, es posible que él se haya enterado de todo este movimiento de arquitectura antirregionalista para poner en práctica en sus obras, buscando entonces una arquitectura ya paraguaya, viviendas unifamiliares que tengan que ver más con nuestra cultura. Se casa con otra gran arquitecta ya fallecida, Beatriz Chase. De hecho, maneja formas de la geometría pura racionalista, pero en una búsqueda hacia la unión con el contexto y la tradición. El que vemos abajo es su casa. ¿Usted ubica su casa, María Teresa? Sobre la calle Paí Pérez, bajando una cuadra de Tiros y por ahí. Bueno. Y la casa de arriba. Entonces, con el contexto, la tradición local, a través de la tipología en torno a patios interiores. Mucha naturaleza, pero trabaja con esta arquitectura blanca de la arquitectura moderna, pero un acabado más texturoso, más rústico, y por dentro, vamos a ver, también tiene aire de arquitectura paraguaya. Aquí vemos Claudio Caveri, es otro de los representantes de este grupo antirracionalista, y que en los años 50 y 60 generó toda una arquitectura en la Argentina de casas blancas, que yo pienso que fue un referente muy importante para Carlos Colomino, porque él maneja esta arquitectura blanca que tiene mucho que ver con esa arquitectura colonial española en Latinoamérica, con los volúmenes cerrados, introvertidos, abajo es una iglesia, con hormigón, arquitectura blanca, toma esa tipología de los techos inclinados, de las torres de las iglesias coloniales del norte de la Argentina, pero con un lenguaje moderno. Entonces lo que busca este grupo, entonces, ya repito, una arquitectura moderna con fuerte identidad para cada país. Esa es la línea que va a tomar también Carlos Colomino en su propuesta. Trabaja ya con volúmenes ya más cerrados, el calor, tiene que permanecer el frescor dentro del interior, deja ya esas ventanas corridas, mucho vidrio, generando espacios más introvertidos, mismo para hacer frente al clima caluroso. Los muros blancos presentan un acabado más rugoso, como vemos aquí en el acabado del muro, esto salpicado de cemento, texturado, mientras que el suelo maneja cerámica tradicional de color terracota, simbolizando el color de la tierra. Igualmente es característica en sus obras medianas y grandes perforaciones. ¿Ven estas perforaciones? Unas semicircunferencias, cuadrados, triángulos. ¿Y de quién toma estas perforaciones? Luis Kahn, que estaba muy de moda en ese momento. Pero aquí con un toque decorativo más que nada. Bueno. Y una de sus obras más relevantes es el Centro de Artes Visuales del Museo del Barro, que supongo que
conocerán todos. Aquí ya trabaja, deja de lado esa forma de la arquitectura de su primera etapa, esa arquitectura más vernacular, de formas puras y blancas, comienza a experimentar con el ladrillo visto, comienza a experimentar con los colores, con el hormigón, el metal, otros materiales, generando, como le dije, un lenguaje muy particular y muy propio de Colombia. Unas últimas obras, su casa taller en Areguá, totalmente ya irregular, de constructivista, siempre en ladrillo, estas estructuras totalmente a la vista, donde la fachada, lo estético prima en su producción arquitectónica. Bueno. Y para terminar, vamos a ver brevemente ya la arquitectura 1990 a nuestros días. Bueno, aquí ya va surgiendo toda una nueva camada de arquitectos jóvenes, arquitectos más innovadores que comienzan a experimentar con nuevas tecnologías, la tierra y sobre todo esa influencia que surgió, como le dije, en los años 60 y 70, el ladrillo. Seguirán explorando el ladrillo como forma estructural, el ladrillo que genera una estética nueva en la arquitectura. Entonces, desde finales del siglo XX hasta nuestros días tiene lugar una mayor conciencia por la puesta en valor de gran parte de nuestro patrimonio y surgen entonces los reciclados y puesta en valor. Por ejemplo, es una obra del arquitecto Javier Corbalán, una recuperación de una casa de tipología de Chillorizo, con este sistema estructural, ¿qué era? Madera era, sí. Madera es. Madera. Bueno, entonces... Es como un ensamblaje de partes de diferentes partes para darle la curvatura. Sí. No, o sea, no es una madera curvada, sino son partes que van ensamblándose para lograr la curvatura. Claro, genera arroja sombra ahí en la azotea y en el corredor. Bueno, igualmente se presenta una línea, como les dije, investigaciones enfocada hacia la tecnología y los nuevos materiales. Sobre todo, la importancia que hasta hoy día se le sigue dando al ladrillo. Esta situación constituye una situación positiva para la apertura de nuevos rumbos en el estilo de la arquitectura paraguaya contemporánea. Por tanto, ciertos grupos de arquitectos, sobre todo de la región, como vimos, están en esta línea de investigar el ladrillo estructural, buscando una arquitectura más sustentable o ecológica para maximizar, optimizar los recursos naturales del entorno. Bueno. Y uno de los grandes que sabemos muy bien, el profesor de nuestra casa de estudios, Solano Benítez. Entonces él fue uno de los primeros que saltó sus trabajos a nivel internacional, ganó reputación con también estas estructuras en ladrillo. Se desarrolla una labor basada en la experimentación del ladrillo con aportaciones de gran originalidad y muy diverso dentro del panorama, no solamente de nuestro país, sino también de la arquitectura latinoamericana, a partir del material propio de nuestra tierra, la arcilla que genera el ladrillo y investiga nuevas alternativas constructivas estructurales. Ahí vemos la piscina techada de teletón, con esas pirámides invertidas. Una suscita que me parece interesante, la arquitectura que hoy en día no experimenta no sirve para nada. Entonces va experimentando con el ladrillo estructural es lo que genera estas formas interesantes, novísimas en sus propuestas. Profe, sí. Pero esa frase yo creo que es un poco cuestionada porque uno no puede experimentar con el dinero de su cliente. ¿Por qué, profe? a no ser que se firme un acuerdo. Y sí, profe. Si yo le doy un dinero a un profesional, me voy a bancar el experimento, no. O sea, me parece un poco ella estaba ya antes experimentando con el ladrillo en su taller, su propio estudio. No sé si conoces su estudio, ya. Sí, conozco, pero de todas maneras, bueno,
Cuestión de criterios y de gusto. Bueno, Pero sí. no, Bueno, hay mucho que decir aquí, profesora. Bueno, yo creo que también tiene que ver mucho el cliente que le contrata, ¿verdad? Porque si Claro, es que Tinú no pudo gusta de volar esto. es porque su clientela también le no. permitía. Y por eso te digo, a no ser que firme un documento, ¿verdad? Donde le da luz verde para que haga el ensayo prueba-error, ¿verdad? Y que utilice su obra como laboratorio. Pero papel de por medio. Pero de hecho, tengo entendido, me dijo una arquitecta que trabaja ante director en mantenimiento, está teniendo muchas fisuras esta Claro que estructura. sí, Está teniendo muchos profe, problemas. a eso me refiero porque son experimentos estructurales Y lo que se mismo, están aplicando y hay otra gente que se dedica a las patologías que está feliz de la vida porque mediante eso tiene cualquier cantidad de trabajo. y lo mismo que sucede con las grandes obras de Calatrava, que tienen muchas goteras Y y muchas fisuras también. claro. Por Todas lo esas tanto, cosas bueno, yo creo que un profesional tiene que tener en cuenta ese tipo de situaciones de planteamiento, ¿verdad? No se sí. trata de lucir mi yo profesional, mi ego profesional. Yo tengo que pensar que yo estoy haciendo un servicio, Sí, ¿verdad? pero sí es un servicio, pero es una arquitectura cara, no es una arquitectura Desde luego, de y interés para que social. encima tenga falla otra vez, una arquitectura cara y encima tenga falla otra vez. Permiso, profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, En la diapositiva anterior mencionaba el tema de economizar recursos y en ser una tecnología válida para el medio sí, ambiente, para el impacto ambiental. Y sí, como estoy escuchando el debate que están teniendo con sí. respecto a las fallas, por ejemplo, No se da y tanto eso, no se cumple. a lo caro que implica una construcción así, no sé si estaría tan acorde a lo que sería el ahorro de recursos y Claro, demás. totalmente de acuerdo en lo que está diciendo. No hay una concordancia en lo que se dice en la teoría y en la práctica. Así mismo sucede. Ustedes mismos se habrán dado cuenta, la construcción del pabellón en la facultad. ¿Cuánto tiempo llevó eso? Y más que nada es una construcción artesanal en que cada módulo triangular lo hacen todo a mano. Se rompían algunos módulos triangulares, se perdía material, volvían a hacer, volvían a levantar otra vez. Tiene su costo porque es un acabado artesanal. Este muro que ven aquí en cascote, todo es artesanal. Eso tiene entonces, lleva tiempo, lleva trabajo y tiene su costo. Es una estética. Y plata del Estado, arquitecto, es su dinero, dinero suyo, dinero mío. Y O sea sí, que hay mucho para debatir sobre este tipo de arquitectura. sí, profesor. No digo yo que no haya que experimentar, ¿verdad? Pero para eso voy a experimentar con mi dinero, con mi plata, con mi propiedad. Bueno, profesora. Sí, profesor. No vamos a meter más dedo en la llaga, por favor. La realidad de las cosas es que hasta Wright tenía problemas, ¿verdad? Y Porque todo, en el sí. caso de Wright, por ejemplo, llegó a gotear una de las casas que tenía y encima Y de la mismo, cama de un matrimonio, y él salió y le dijo al dueño, señor, cambie de lugar su cama. mismo Falling Water aparece No, con esa. mía es también con la casa esa del bosque toda transparente, que pues la dueña se sintió, no sé, no se podía Falling ni Water con cambiar las de grandes ropa. bandejas de hormigón que apareció una fisura, después otra vez para arreglar esas fisuras se tuvo que gastar No, 2, 3 veces más otra. como estamos hablando nomás de Sí. algo que nos toca todos los días ver y qué sé yo. Pero se presta para el debate, ¿verdad? Sí. Bueno, Javier Corbalán, otro de los grandes arquitectos también, que su fama ha trascendido más allá de nuestras fronteras, también va experimentando con materiales, tecnología, materiales alternativos, chapa, cerámica, cerámica armada, estos ladrillos huecos, entonces genera cosas muy interesantes. Una de sus casas que lo llevó a la fama es la famosa casa Surubí de 2005, pero también ya es un estilo minimalista donde trabaja con el brutalismo del hormigón armado, que también aparte del ladrillo rojo, que está muy difundido en Latino, el ladrillo, ya sea rojo o blanco, de acuerdo a la tierra a cada lugar,
muy difundido en Latinoamérica. El hormigón así depurado, limpio, también está muy difundido. Y aquí es un grupo argentino, el grupo BAC, conocerán todos, que maneja también, en caso de la Argentina, no me viene el nombre, otro gran arquitecto es Paulista, que trabaja con el hormigón así bastante pulido, mucha transparencia, integral interior-exterior, los planos. Entonces también es una de las tendencias muy fuertes que bajó aquí en Paraguay, Carlos Balán, pero desde México hasta la Argentina está muy difundido así el acabado del hormigón con el vidrio. Luis Elgue, que lo conocen, profesor de la facultad. Francisco Tomboli es un arquitecto joven, residido en la Católica, que también trabaja con la esposa arquitecta, trabaja con distintos materiales, hormigón, ladrillo. Hizo unos duples atrás de la Conmebol, con unas bóvedas al estilo Dieste. Muy interesante quedó el acabado de estos duples. José Tocubilla, la misma cosa. Y esa supermodernidad que estuvimos hablando, una de las últimas clases también, la arquitectura, en la época de la globalización, esa arquitectura que no tiene identidad, la arquitectura de los no lugares que hablamos, de los no lugares, porque es una arquitectura que se adapta a cualquier geografía mundial, entonces es arquitectura abstracta, de los grandes paños de vidrio, llega a Paraguay a principios del siglo XX a través de todo ese eje corporativo a lo largo de Aviador de Chaco y Santa Teresa, edificios inexpresivos, edificios fríos, edificios anónimos para bancos, oficinas. Entonces, ¿qué era? Como le dije, la arquitectura era la globalización. Ver, este edificio da lo mismo aquí en Asunción, Miami, Río de Janeiro o cualquier ciudad. La internacionalización nuevamente de la arquitectura a principios del presente siglo. Bueno, después de esto ya van a leer la síntesis de la situación de la arquitectura contemporánea. Con esto damos por acabado nuestro programa, chicos. Lastimosamente hoy comenzamos con 20 alumnos y terminamos con 14 alumnos. ¿Quiere agregar algo, señor arquitecta Luz o arquitecta Teresa, para cerrar nuestra clase? No, yo no, profe. Yo quisiera hacer una consulta. Sí. Sí. ¿Podríamos tener algún referente de lo que sería la, por así decir, teoría de de la arquitectura contemporánea de hoy aquí en Paraguay? O sea, hay un arquitecto que se destaca por ser un teórico que explica más o menos la tendencia que hoy en día estamos totalmente, a mi criterio, estamos totalmente huérfanos. Y eso debería surgir desde la Facultad de Arquitectura, generar una teoría de la arquitectura contemporánea. Profesores que dicen, pero nadie se pone a pensar y a escribir sobre el tema. En teoría, Paraguay está huérfano. La Argentina tiene mucho, Chile ni qué decir, pero nosotros no tenemos, no escribimos lastimosamente. Entiendo, profesor. Y es la universidad la que tiene que generar ese pensamiento, el rumbo. Cada taller tiene que generar su propia teoría de la arquitectura. ¿Qué busca? ¿Cuál es el norte de este taller? Vamos a experimentar más, buscar una arquitectura vernacular, de una arquitectura más ecológica, trabajando con nuestros materiales, o tomar de fuera. Tiene que tener su línea proyectual que se sustente en su teoría, pero se habla, pero no se escribe, señorita. Esa es nuestra triste Exactamente. realidad. No se baja al respaldo, o sea, todo es teoría de palabra, no bajan a la teoría del papel. Sí. ¿Verdad? Repite lo que dicen otros generación, teóricos. por ejemplo, no tiene nada que vos puedas tomar como referente el día de mañana, hasta ahora. Sí, Por ejemplo, como el profesor Morra, que tiene sus libros, hace su análisis de la arquitectura de tal época a tal época, o profesores o otros profesionales que fueron mencionados aquí, que han dado charlas, han dado conferencias, se han hecho recopilaciones de esas charlas y conferencias. Entonces hay algún material matérico, vamos a decir, del cual vos puedas tomar una referencia, un respaldo a la hora de hacer tu tesis o cosas por el estilo. Sí, porque me llama la atención la cantidad de arquitectura interesante que está surgiendo,
pero no sabría dónde encontrar yo su, Y su no vas a fundamento. encontrar. Y no vas a encontrar, a no ser que le agarres a alguno y se siente a filosofar ahí a tu lado y vos le hagas una entrevista y cosas por el estilo. Entiendo. Es la única manera. Y te va a decir que no tiene tiempo y te va a decir que esto, porque la gente no quiere pensar para escribir, ¿verdad? También Ese pues es el problema. una tesis, es un tema interesante para una tesis de fin de Es un carrera, tema interesante. del área de Justamente, Es teoría. un tema interesante. justamente por eso estaba Tratar de consultando. capturar el pensamiento de cada Claro, de los uno. arquitectos más importantes, Colombino, Pindú, hasta llegar hoy en día. ¿Qué piensan de ello? ¿Qué condiciones de tener para que sea una auténtica arquitectura? ¿Qué parámetros se debe respetar? Hay que recoger la información y ponerse a escribir, señorita. Eso le pongo a usted como su tesis de Tesis. investigación de licenciatura. Me parece un tema muy Y, profe, interesante de del hecho, me departamento de ganó el teoría. camino, justamente por eso consulté. Para recabar, porque aquí todo está por escribir, todo está por escribir. Ahí que le cuente la En arquitecta Luz la Ayala nueva que se generación, pone por lo menos, en ese tema. la nueva generación, por lo menos, está más abocada a trabajar que Claro, a a fundamentar. estudiar. En cualquier carrera hay que estudiar hasta el último día. Así mismo. Bueno, Gracias, chicos, profe. quedamos hasta aquí. Nuestro examen final, ¿cuándo es, Luz? No tenemos todavía No, fecha que yo sepa, profe, por lo todavía no menos a mí tenemos no me fecha. llegó. No. Bueno, Vamos vamos a a ver estar si avisando por la plataforma. Bueno, los exámenes estoy corrigiendo. Y sinceramente, nunca estuve de acuerdo a tomar, pero por la situación que nos encontramos, hay que utilizar la plataforma, porque lógicamente, no sé hasta qué punto son veraces lo que me escriben. Hay mucha copia textual de los PowerPoint, la respuesta. Hay poca, las preguntas abiertas son más preguntas de reflexión, con sus palabras. Porque el otro subraya lo correcto, es muy fácil y eso también se pasan mucho las respuestas y discúlpeme, pero no sé hasta qué punto es fiable todo esto, pero tenemos que adaptarnos a este sistema por las circunstancias que estamos pasando. Me gustaría entonces que para el final traten de escribir desde su punto de vista, no copiar, copy-paste y pegar. Hacer algo más analítico, profe. Analítico reflexivo. Es la última Sí. historia. Y hay preguntas también que se pasaron literalmente iguales. Y bueno, esto ya está dentro de la honestidad de cada alumno, como siempre digo. Es difícil en esta situación. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar que para la próxima semana, a más tardar, tengamos los acumulados, porque estamos en el proceso y con esta plataforma se corrige demasiado despacio, no es tan práctica la plataforma, sobre todo las preguntas de ensayo que hay que corregir una por una. Le pasé a la profesora Ayala la respuesta correcta para ver ahí en qué se equivocaron, porque es difícil atenderle uno por uno. Son demasiados alumnos y ya escapan nuestras posibilidades de atención personalizada ante tantos reclamos que irán surgiendo. Ayala, ¿nada más? No, nada más, profe. Bueno, quedamos hasta aquí. Nos vemos ya en el final, chicos. Hasta Profe, yo luego. tengo una consulta. Sí. Viste que yo tuve muchos problemas con el tema del examen. Sí. Yo soy Diana Martínez. Y tuve problemas con mi examen que no se me guardaron mis respuestas de selección múltiple y tampoco de desarrollo. No sé si es que eso se puede ver con el técnico o algo por el estilo para que se vea que lo que hasta dónde desarrollé y por qué no se me guardó eso. ¿Vos tenés registrada a ella, Luz? ¿Esta chica? Un momentito, profe, voy a ver. ¿Manifestaste tu inquietud ya antes o ahora por primera vez? No, yo ya soy recursante. ¿Y esta inquietud ahora recién estás planteando? ¿Ya planteaste? No, yo esto dije en el grupo que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros los alumnos y pero en alguna parte comentaste, Diana, sí, en alguna parte comentaste. Por lo visto no llegó mi
Sí, Mi llegó, queja. llegó alguna. Espera, alto. Bueno, mira, Diana Martínez, ¿verdad? Sí, Vos mandaste por correo tus preguntas y llegaron, pero en la plataforma no se cargó. Yo ya revisé, ¿verdad? Y se Sí. va a considerar lo que mandaste por correo porque se mandó en tiempo, vamos a decir, al terminar el examen. Pero tengo acá que No le entendí. justamente... ¿Cómo? ¿Sí? No le entendí. Que tus preguntas no fueron respondidas según la plataforma, pero como la profe Yeruti dijo que las personas que no pudieron cargar su respuesta podían enviar al correo, en el correo nosotros recibimos el día del examen. Sí. Y se te va a corregir eso. Pero la plataforma no se cargó, tu opción múltiple sí está. Sí, está, pero ese no se me guardaron todo lo que yo, solamente 5 preguntas ahí se me guardó. Bueno, en ese sentido, Solamente yo te 5 digo, preguntas. el encargado de la plataforma me dijo que él no puede recuperar si es que vos tuviste una conexión inestable, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la señorita Pía Papalardo, por ejemplo, no se grabó nada y nosotros revisamos, ¿verdad? Figura que ella estuvo hasta el último segundo y se le permitió hacer un recuperatorio el día de hoy, ¿verdad? Pero la conexión no fue problema de la plataforma, sino fue problema de la conexión interna de ella. Porque todos los alumnos, 199 se presentaron la vez pasada, el martes pasado, Sí. y hubo gente que estuvo hasta el último segundo. Eso quiere decir que la plataforma Sí, yo no estuve hasta el cayó, último no y colapsó. se me cerró y no se guardó. Por eso te estoy diciendo, es tu conexión lastimosamente de internet la que falló, porque los otros compañeros sí pudieron, y solamente de 199 personas tuvimos 3 casos en los cuales hubo problemas de recepción de las preguntas, o de los resultados, vamos a decir. Ahora, yo sí verifiqué en el correo de la cátedra y están tus preguntas que vos enviaste una vez que avisaste que tuviste problemas. Y eso se te considera. No. Por lo menos el desarrollo se me considera. Más los de selección múltiple que se me guardó en la plataforma. Más lo que se guardó, sí. Eso se va a sumar a tu promedio de cuestionario y al del trabajo práctico grupal. O sea que no es una nota definitiva, esta es la del parcial, ¿verdad? Por suerte nosotros, vamos a decir, de los 60 puntos, solamente este parcial tiene 20 puntos en lo que sería la ponderación con respecto a los 60 puntos. Entiendo. O sea entonces que, no se me sumó nomás todavía, porque visto que en la calificación... No, todavía no terminamos de calificar. Eso es lo que tenés que ser consciente. Sí. Que la matriz de cuestionario sí califica en forma automática el sistema de la computadora del programa de la plataforma. Pero las respuestas de tipo abierta, por ejemplo, que nosotros recibimos de ustedes, la parte de las 3 últimas preguntas se corrige a mano, no hay computador que corrija esa respuesta. Sí, estoy consciente, pero pensé que ya se cargó esa parte también y que no me consideraron nomás el del desarrollo. Yo recibí mensajes de Larisa Ucedo, ¿verdad? Alejandra Olmedo, de Sadi Batarrán, ¿verdad? Todos tuvieron ese mismo inconveniente con la parte de preguntas. Y solamente Pía Papalardo, Lilian Gómez y Rosmarie Rodríguez Vera son las que no lograron luego ni siquiera ingresar a la plataforma, ¿verdad? O sea, ingresaron, pero las respuestas no se grabaron. Entonces, esas 3 personas hoy dieron su recuperatorio, ¿verdad? Analicé todas las preguntas que vinieron dentro de la plataforma y las quejas con respecto al tema del tiempo. Y nosotros, justamente yo hablé con la delegada, no sé si les contó, es que nosotros solemos dar 60 preguntas en los exámenes parciales presenciales.
de las cuales para este examen solamente se consideraron 20, y normalmente en forma presencial el examen dura 90 minutos y suele alcanzar perfectamente el tiempo. Por lo que Sí, pero con estas 20 preguntas podían haber resuelto en media hora el examen si tenían, pero, vamos a decir, profe, habían este era leído nuestro primer con examen. antelación. Pero, profe, este era nuestro primer examen de forma virtual y nosotros teníamos que ver Te la diré que forma para de nosotros utilizar- también. Sí, pero para Para poder nosotros utilizar, también, ¿verdad? Entonces, todos estamos aprendiendo en este proceso, ¿verdad? Y como dice el profesor, lastimosamente nosotros tampoco podemos en este momento garantizar mucho las respuestas que nos dieron porque hay muchas copias de las preguntas. No puede ser que 10 personas te respondan de la misma manera la misma pregunta con las mismas palabras. Entonces, yo creo que hay que mejorar del lado nuestro y del lado de ustedes. Sean conscientes que es una circunstancia totalmente atípica la que estamos viviendo. Bueno, quedamos así, profe. vamos a tratar de solucionar y nos vemos en el Profe, final, chicos. No queda más antes nada. quería decir algunas palabras, profe. Sí. Quería agradecerles a todos por la dedicación que le metieron al semestre. Yo le estuve siguiendo a ustedes en la clase de apoyo y me parece que son unos maestros demasiado excelentes, ultra Muchas responsables, muy serios. Me pareció muy ideal en las clases de la profe Ayala, que te estuvo reemplazando, y los aportes en todas las clases de la profe María Teresa. Yo quedo muy satisfecho con ustedes. Muchas gracias por la responsabilidad que le pusieron a la educación. Y anteriormente tenía problemas que éramos demasiados alumnos, tenía materias que me coincidían, pero este semestre me da la posibilidad de tenerlos a ustedes en mi pantalla, acá enfrente. Y muchas gracias por eso. Muchas gracias. Eso nos reconforta Gracias. para seguir mejorando. ¿Qué pasó conmigo? Perdóname. Y te agradece Te también tus estuvo alabando aportaciones. tu dice Teresa. presencia, Teresa. Ah, pues yo Profe, siempre estoy por en tus clase. aportes en todas las clases, Tus infaltables fueron. aportaciones, dice Ah, Teresa. y bueno, y cuando Tu se me da la crítica, dice oportunidad. Teresa. Vos siempre querés meter el dedo en la llaga, Teresa, dice. No, yo Pero cuando eso me da la oportunidad, eso enriquece la entro. plática. Yo cuando hay oportunidad entro. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego. Profe, una pregunta quedó ahí. La habilitación vamos a estar pasando por la plataforma y bueno, esa va a ser la manera que yo voy a avisar también por el Facebook una vez que se salga la lista completa. Vamos a ver, pues nos queda mucho Tengan un trabajo chiqui todavía de nosotros. paciencia porque son muchísimos. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.